La sumatoria de las frecuencias acumuladas siempre tiene que ser al final igual que la sumatoria de las frecuencias. Si este dato no les coincide, aquí algo sumaron mal. Hay que volverlo a hacer. Entonces, vamos a ver los incisos. Dice, el valor de las ventas es superado por el 70% de los casos. Inciso B, el valor de las ventas que alcanza el 65% de los casos. Inciso C, el valor de las ventas que es alcanzado por 11 empresas. Inciso D, hallar los límites del intervalo central que agrupa a un 40% de los casos. Vamos con el A y el B. Se dan cuenta que aquí hay unas palabras claves. Superado y alcanzado. ¿Ya le tomaron fotito a eso? Sí, licenciado, gracias. Bueno, entonces, esta es la explicación del famoso superado y lo alcanzado. Primer punto. Perdón, ¿lo podría regresar? Perdón. Sí, con mucho gusto. Aquí estamos para servirle. ¿Ahí está bien? Sí, gracias. Muy bien. ¿Ya todos tomaron foto? Bueno, seguimos. Esta es la explicación de las palabritas clave. En primer lugar, siempre, sí o sí, tienen que sumar un 100%. En las medidas de posición, nosotros estamos buscando porcentajes. Entonces, siempre tiene que ser un 100%. En este caso, el inciso dice, el valor de las ventas es superado por el 70% de los casos. ¿Qué quiere decir eso? Si me dice, es superado por el 70, quiere decir que yo alcancé solo 30. Y encima del 30 hay 70. La suma de 70 más 30 son 100%. Aquí hay que, como les digo, tener muy claro, estas palabritas, porque estas son cascaritas fijas en el parcial. ¿Ya le tomaron foto a la gráfica? Sí, Lic. Muy bien. Entonces, continuamos. Para resolver el inciso A, tenemos nuestra fórmula que ya se las presentó la licenciada. El percentil X es igual al límite real inferior más el paréntesis, donde X partido N partido 100 menos la frecuencia absoluta dividido la frecuencia, o la frecuencia acumulada. Aquí en esta fórmula, primero vamos a desarrollar esto que está en amarillo. Siempre, el primer paso nos va a dar dónde se ubica la marca de clase. En este caso, la X es el percentil que estamos buscando. Como ya sabemos que es el 30, entonces es 30. La N es lo que les decía al principio. Las frecuencias siempre se suman. La N, aquí le faltó una N. La N es 44. Y entonces ya desarrollar la fórmula, por favor, háganlo, me dicen si están correctos los números. Ustedes saben que somos auditores y desconfiados hasta en la sombra. ¿Ya lo hicieron? Hoy están menos apagados, ¿verdad, compañeros? Ya sé, a segunda hora ya no tienen ganas de nada. Bueno. Esto da 13.2. Aquí aplica. Estamos trabajando con números enteros. Entonces, aquí aproximamos. Igual a 5 o para arriba se aproxima en el inmediato superior. Hasta 4.99 se queda igual. En este caso, 13.2
nos tenemos que buscar una clase de marca que esté con 13, que empiece con 13. Va a ser nuestra segunda marca de clase, de 13 a 20. 13 a 20. Entonces, ya teniendo este dato, sustituimos. Este paréntesis va a ser nuestra marca, el inicio de nuestra marca de clase, que es 13. Ahora ustedes dirán, ¿y el 12 de dónde salió? El 12, por eso les digo que es muy importante la tabla. La tabla les da casi todas las respuestas, ya son las que las busquen. Aquí tenemos nuestra marca de clase, 13 a 20. Después, como ustedes vieron en la fórmula, decía las frecuencias absolutas, la F mayúscula. Entonces, tenemos que colocar ahí la frecuencia de nuestra marca de clase. Sería 12. Entonces, 13 menos 12, partido 3. Ahora me dirán, ¿de dónde sale el 3? Muy bien, el 3 es la frecuencia de la siguiente marca de clase posterior. O sea, valga la redundancia, ¿verdad? O sea que si nuestra marca de clase hubiera estado en 4552, nuestra frecuencia hubiera sido 37 y nuestro denominador hubiera sido 5. ¿Me entienden eso? Bueno, aquí a esta fórmula le faltó que se multiplica por i, o sea, por el intervalo, pero aquí desarrollado y está. Recuerden que tenemos un intervalo constante de 8, ¿verdad? Ahora, esto se lee, el perceptil 30 es igual a 20.5 más el resultado de aquí por 8. Por favor, alguien que me haga el favor de desarrollar y confirmar que le sale 23.17. Solo uno, compañeros. Oye, se durmieron. Ok, muy bien. Entonces continuamos. Sí, ¿Ya le tomamos? ¿Alguien iba a hablar? No, le decía que sí da ese resultado. Sí, da esa lista. Ah, qué bueno. ¿Ya le tomaron foto? Lick, solo una consulta. En la tabla, usted siguió, digamos, para lo del límite inferior. Usted siguió del primer paso, digamos, la aproximación para la frecuencia acumulada, en donde el 13.2, usted trató de buscar cuál era el que se parecía, ¿verdad? Entonces usted agarró el 12 y del 12 ya agarró los rangos como tal de 13 a 20. Ahí está. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Ah, ya, ok. Gracias, Lick. Licenciado, Y buenas noches. de la marca de clase, ya tenemos nuestra marca de clase identificada, que es esta. Disculpen que yo no tengo flechitas como la licenciada. Entonces, el intervalo de clase, ahorita, compañero. El siguiente marca de clase es de aquí que se saca el límite real. Inferior. Dígame, compañero. Dale, Isaac, dale. Gracias. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Usted en la fórmula dice que es límite real inferior, ¿verdad? Sí. Si es límite real inferior, ¿por qué colocamos el 20.5? No tendría que ser el 13. ¿Por qué pusimos ese 20.5? Es lo que no comprendo. Es que es que no es de la marca de clase que se busca en los perceptiles, sino que es de la superior, posterior marca de clase. ¿Cómo así? Pero... O sea que se saca del 21 al 28. ¿Se acuerda cómo es la fórmula para sacar el límite real inferior? Sí, es el límite real menos 0.5. Ajá, entonces, para sacar esto, usted identifica, el primer paso que está ahí en amarillo es para identificar la marca de clase. Ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, ahí estamos bien. Entonces, para sacar el límite real inferior, usted en estos casos toma
la siguiente marca de clase, o sea, la posterior, la que le sigue. La posterior. Yo creí que era en esa misma clase, nosotros íbamos a tomar el límite real inferior. Porque No. para mí iba a ser, póngase, si es 13, dije es 12.5, no 20. Ahora No, bien, se si lo toma la tomamos de posterior. la siguiente, sería esos 21 menos 0.5, ¿verdad? Lo cual da 20.5. Exacto. Por ejemplo, si nuestra marca de clase hubiera sido 45.52, nuestro límite real inferior se toma de la siguiente, de la posterior, o sea que sería 52.5. Comprendo. Muchas gracias, licenciado, le agradezco. Y en esa misma temática, usted me dirá de dónde sale el 3, ¿verdad? El 3 es la frecuencia, pero posterior de la misma donde usted sacó el límite inferior, el límite real inferior. La frecuencia es el denominador de esta fórmula. ¿Ya? Y este es multiplicado por el intervalo. ¿Alguien tiene duda? ¿Manda? ¿Me puede repetir el 3 de... ¿Cómo dijo? Mire, pues, hablándoselo en otro idioma, el 3 está en la misma situación que el límite real inferior. Se saca del posterior de la marca de clase que usted identificó, pero es la frecuencia. De donde sacó usted el 20.5, de ahí mismo saca la frecuencia, que es el denominador de nuestra fórmula. Por eso aquí es un 3. Ya. Y el 12 lo tomamos porque es menor El que el 12 13. está en nuestra marca de clase que ubicamos con el primer paso de la fórmula. Es la frecuencia absoluta. Volviendo a nuestro caso, si nuestra marca de clase fuera en 53.60, en vez de 12 sería 42. Ya. Está bien, licenciado. Gracias. Con los siguientes ejemplos, espero yo que se le aclare un poco más la duda. Sí, perdone, me va a disculpar, pero ya me perdí en donde está el 13 y el 12. El 13 menos 12. Sí, yo también ahí no sé dónde salieron. ¿Estamos claros? Vamos a empezar desde el principio. Usted coloca su fórmula. Primero va a desarrollar esta parte de la fórmula. Es el primer paso. Con este primer paso vamos a saber qué intervalo va a ser nuestra marca de clase. La X es porque ya tenemos entendido que 100 menos 70 es 30. Entonces estamos buscando el percentil 30. Entonces, por eso es 30. El 44 es la sumatoria de las frecuencias. Aquí le falta una N. Partido 100. El desarrollo de la fórmula sale 13.2. Aquí usted aproxima. Ya sabe cómo se aproxima. Si 5 para arriba, el inmediato superior. Si este fuera 13.6, sería 14. ¿Ya? Entonces, esto nos sirve para identificar nuestra marca de clase, nuestro intervalo del percentil 30. Entonces, como quedó en 13, viene usted a su tabla y comienza a buscar quién empieza con 13. Es el segundo intervalo. Esta va a ser nuestra marca de clase. ¿Estamos bien? Sí, ¿Sí me entendió? Va. Ahora, que está en amarillo es el 13. Ahora, la fórmula dice menos F. F va a ser la frecuencia acumulada del intervalo que usted identificó, que es 12. siempre tiene que ser inferior a I. Como supongamos que ahí en lo de la fórmula de 30 por 4 dividido 100,
pues dio el 13.20, ¿verdad? Entonces, mi análisis es de que usted tomó el 12 porque es que se le acerca al 13 y en el siguiente número no porque se pasa de 13. Entonces sería inferior a ese número que se tendría que buscar. No me confunda esto con un intervalo. Esta es una operación. El 13 es porque yo tengo que ir a buscar un intervalo que se aproxime a 13. Cabal tenemos uno, mira. Es el segundo. Y esto de aquí es la respuesta de todo esto que está en amarillo. Dice, menos frecuencia, que es la frecuencia absoluta, es la frecuencia de la marca. No es que yo la haya buscado. Yo ya identifiqué mi frecuencia es 12. Si a mí en la operación me hubiera salido 37, mi marca de clase sería esta. Y mi F para la operación sería 30. ¿Me entiende? Licenciado, O sea que digamos que si le hubiera salido 37 en el primer paso, usted no tomaría el 37, sino que el anterior, el 30. O sea, si me hubiera salido en este primer paso 37, el primer paso es para ubicar mi intervalo con que voy a trabajar. Si me sale 37, yo busco y este va a ser mi intervalo de clase, ¿ya? Entonces aquí en lugar de 13 sería 37. Ahora, el 37 es la respuesta de toda esta operación, menos la frecuencia acumulada del intervalo que yo identifiqué. En este caso sería 30. ¿Me entiende ahí o todavía no? Sí, ya le entendí, es que yo estaba tomando de la frecuencia acumulada. Ah, pero ya la entendí, ahora sí ya la entendí. Ahora, para sacar el límite real inferior, usted va a tomar ya tenemos identificado el intervalo de nuestra marca de clase que es 37 a 44. Entonces, por eso es el primer paso. Usted no va a trabajar primero el límite real inferior. Primero es lo primero. De aquí va a identificar la marca de clase que digamos que es esta. Entonces, para sacar la F, sería, el límite real inferior, se saca del posterior del que sigue a mi marca de clase identificada. Se sería 45. Ajá, aplica la fórmula del límite real inferior, sería 44.5 en vez de 20.5. Y de este mismo intervalo donde usted sacó el límite real inferior, de ahí en nuestro denominador se saca de las frecuencias del intervalo posterior al que identificamos. En este caso sería 7. Puede observar usted aquí sería 7. En el que nosotros identificamos que era 13 a 20, nuestra frecuencia era 12, entonces por eso es 13 menos 12, y el límite real inferior fue 20.5 porque usted tomó el siguiente para calcularlo y toma de esa misma marca de clase, de ese intervalo, toma la frecuencia para denominador. Y una vez usted ya tiene claro los números, cierra su paréntesis y lo multiplica. A esta fórmula le falta por i. Lo multiplica por el intervalo. Y al final el percentil 30 va a estar ubicado aquí en 23.17. Ojo, para los exámenes y para los laboratorios, pero principalmente los laboratorios, la licenciada les pide procedimiento. ¿Qué quiere decir eso? La tabla es procedimiento. Hacer todo este desglose es procedimiento. Y la respuesta, acostúmbrense a razonarla. Usted no solo me va a poner P30 igual a 23.17. Sí, pone usted esto y aquí abajo escribe. Pero es el valor de las ventas que es superado. Licenciado, hay un compañero que levantó la mano. Gracias, compañero. Es que, disculpe, compañero, estoy compartiendo y no lo miro. Cuénteme, ¿en qué le puedo servir?
Perdón, licenciado, es que como no quería interrumpirlo, lo siento. Fíjese que yo tengo una duda muy grande. Es que la fórmula que la licenciada nos presentó en la clase anterior decía que en la que se tiene menos FA, ahí es frecuencia acumulada anterior. Entonces, y también me tenía duda y quería consultarle porque, digamos, tengo la duda de cuál es la clase percentil. Es 13 a 20, ¿verdad, licenciado? Es correcto. Sí, Digamos en este ejercicio, sí, ¿verdad? Es que exacto, sí. yo le consultaba porque la licenciada, digamos, como yo tomé nota de la fórmula y de los datos que ya tenía de cada uno de los datos de la fórmula, el límite real que se toma es de la clase percentil, entonces sí era 12.5, No, no el de 20, no el de la eso clase se llama posterior. de la clase real posterior. En el libro está muy claro. Y esta tabla la hizo la licenciada. No, entonces por eso le consultaba, ¿verdad? Porque en el documento que ella nos compartió decía LRI igual límite real inferior de clase percentil. Entonces por eso era mi duda, ¿verdad, licenciado? Y porque entonces lo que ella nos mostró la semana pasada estaba mal, bueno, el martes estaba mal, ¿o licenciado? No, no es que haya estado mal, es que creo que hay en el ejercicio creo que se comieron la palabra posterior. Eso le tienen que indicar. Ok, entonces Pero ahí era la otra duda ese, porque ese es, ok. ¿se acuerdan que yo les dije que hay que hacer una hoja de tips? También hay que hacer una hoja de dudas concretas. La licenciada fijo va a dar un repaso, solo para ustedes. Entonces, este tipo, yo, si fuera usted, yo pondría mi duda, licenciada, para trabajar deciles, cuartiles y perceptiles, siempre se va a tomar el límite real inferior, para calcular el límite real inferior, el posterior o el de la clase o el perceptil, ¿ya? Yo sabía que es el posterior, compañero, ¿ya? Y aquí claramente ella lo puso así, el posterior, ¿verdad? Y en Oh, el ya. libro Ok, está bien, también. licenciado, entonces lo anotaré y tenía la duda sobre donde dice menos F, porque ahí creo que en la fórmula que hace menos presentó decía frecuencia anterior, entonces era FA. Dice que en la fórmula anterior sí tiene razón usted, dice es FA, frecuencia acumulada. Lo que pasa es que aquí creo que le faltó la FA. Sí, entonces ahí sería 4, ¿verdad? No sería 2, no sería 12. En la fórmula que usted nos mostró, sería en lugar de 12 sería 4. No, porque es de la clase perceptil. Ahí sí es de la clase perceptil. Ajá, por eso dice frecuencia acumulada anterior de la clase percentil. Como la clase percentil es de 13 a 20, tenemos que 12 nuestra frecuencia acumulada, sería la anterior que sería 4. Entiendo yo, ¿no? No, No sé si aquí se estoy está mal ahí. tomando la frecuencia acumulada de la clase perceptil, por eso es 12. ¿Bien? Y en el libro también está de la clase perceptil. ¿No? Sí, tenemos un poco de diferencia de opiniones ahí, pero como le digo, la licenciada fue la que mandó este material. No sé si hubo un error entre un ejercicio y el otro. Son casos diferentes, porque no, en estadística no podemos generalizar siempre. Y siempre hay cascaditas que le llamo yo. En este caso, le hacen mucho énfasis a esto de alcanzado y superado, porque fijo va a venir en el parcial. ¿Ya? Y en este caso, sí, hasta donde yo sé, donde dice el libro, es de la clase perceptil. ¿Ya? Y esto se saca de la clase perceptil posterior y esta es la frecuencia de la clase perceptil posterior y el intervalo. Y aquí está la explicación de que por qué es 30. ¿Ah? Lo que les decía, 100 menos 70 igual a 30. Lo alcanzado es el 30%, lo superado es el 70%. ¿Ya le tomaron foto a eso, compañeros? Disculpe, compañeros, se lo dejé con un poco de dudas, pero
Hay que preguntarle a la licenciada, este material ella fue la que me lo dio y en el libro sí dice así, la posterior, exactamente como está en el material. Entonces, no sé si hay un error de comunicación aquí o son casos separados, la verdad. Oh, está bien, licenciado. Entonces, voy a anotarlo y lo voy a consultar. Es que justamente yo le hacía mención en esto, porque como yo grabo prácticamente todas las clases, entonces de lo que yo le comentaba era de lo que nos mostró prácticamente el martes, porque justamente nos mostraba las fórmulas y abajo ya estaba este ejercicio que usted nos está mostrando. Ya no llegó tiempo la resolución, pero por eso fue que hacía el comentario, ¿verdad, licenciado? Pero entonces le haré la No, está bien, consulta. compañero. Sí, ahí está claro, yo sé. Usted lo ha dicho. Pero si se da cuenta ahí en la tabla está tal como la licenciada lo puso aquí. El valor de miles en quetzales, el número de empresas que es la frecuencia, y solo le pone como F, no como FA. Ahí mismo se contradice. Bueno, sigamos con esto y esperemos poder resolverle sus dudas más adelante. Lo importante, compañeros, es que siempre no se queden con su duda, siempre consúltenla, porque puede ser algo tan sencillo como puede ser algo que para cualquier otro sea algo bien fácil o cuando ustedes lleguen al examen se quedan blancos y esto, por una comita nos cambia todo, ¿verdad? Entonces está muy bien, compañero, haga todas las observaciones y si en este momento no se las puedo resolver, lo buscaremos y se los resolveremos. Bueno, por el tiempo, que ya son las 8, vamos a seguir. Disculpen si voy un poquito rápido, pero ya nos toca. El inciso de B dice, el valor de las ventas alcanza un 65% de los casos. Entonces, ustedes aquí, es muy similar al anterior, ustedes van a buscar el percentil 65. Aquí está, bien, 65. Entonces, para ubicar en qué intervalo está el perceptil, ustedes desarrollan la forma 65 partido n da 28,60. Esto lo aproximamos a 29. Entonces nosotros buscamos el intervalo que empieza con 29. ¿Bien? Entonces aquí ustedes pueden ver que el posterior es donde se saca el límite real inferior y sale 36,5. Realmente como está aquí. El 29 sale del primer paso. El 21 se saca de ¿no? El 21 se saca de la frecuencia acumulada. Y el 9 es la frecuencia de ese intervalo. ¿Ven? Y ustedes al realizar esta operación dirán que el percentil 65 son 43,61. ¿Ya le tomaron fotos? Bueno. Dale. En el paso, en la pregunta número 6, aquí hay algo muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, en perceptibles va de la mano con porcentajes. Pero aquí nos está diciendo, el valor de las ventas es alcanzado por 11 empresas. Entonces ustedes dirán, ¿y aquí qué, verdad? Porque 11 no es un porcentaje, o sea, este es un número entero. Y en resumidas, cuando les presentan un caso así, ya no se hagan bolas de ir a ver la tabla, simple y sencillamente, el paso 1 es 11. Entonces ya 11 ubican aquí en la tabla. ¿En qué rango estaría 11? Sería el primer intervalo. Por eso es que el límite real inferior sería 12 puntos,
el límite real inferior es 11, que se pasa 1. No quiere subir esto. La frecuencia acumulada posterior es 8 y la frecuencia es 4. ¿No? La frecuencia en la posterior por el intervalo que es 8. Y el resultado de esto, que las 11 empresas que alcanzaron el valor de las ventas están en el percentil 19.5. Y esto es lo más interesante. Dice, hallar los límites del intervalo central que agrupa un 40% de los casos. ¿Qué va a hacer usted aquí? Lo va a dividir, puede decir delta 1, delta 2, delta 3, o estación 1, estación 2, o estación 3. Y usted le está diciendo aquí 40% de los casos. O sea que le va a quedar, usted tiene que agrupar todos los casos de una manera equitativa centralmente. Entonces, usted aquí, si no sufre ni se aconcoja, y viene y dice, tengo un 100%. Menos el 40 que quieren que ubique centralmente, me quedan un 60% de límites de un 100%. Esto lo divido entre 2 porque hay superior e inferior y me queda 30%. Por eso es que yo voy a dejar 30% abajo, 30% arriba y un 40% de forma central. La suma de los tres me tiene que dar el 100%. Entonces, aquí, gracias a Dios, sale todo entero. Entonces, pueden ver que es un 10% distribuido y la suma de esto suma 100%. Y aquí lo pueden ir corroborando que 10, 20, 30% sería la estación 1, lo al que alcancé al 30% de los datos del primer ejercicio. O de la primera pregunta, del inciso A, que alcanzó fue superado por un 70%. Por eso es que les decía yo desde un principio que tenían que tener mucho ojo con estas palabritas alcanza y supera. Y aquí en la estación 2 usted solo ubica de forma central el 40% y la última estación o el límite de arriba de las estaciones sería el 30%. Entonces, ustedes ya teniendo esta distribución, ustedes pueden decir que van a buscar el perceptil 30, que es el amarillo, y el perceptil 70, que es el de 1 y de 7. Y en medio de estos dos va a quedar el 40%. Y aquí solo aplican la fórmula. Y aquí la licenciada puso que hicieran ustedes un ejercicio para practicar este tema y simplemente les está poniendo a que distribuyan el 80% de los casos, todo en relación al inciso A, ¿verdad? Y aquí es lo que les decía, el 100% es el total, menos el 80% que quieren que ustedes se ubiquen centralmente, quedan de límites 20%. Como son dos límites, lo divido entre 2 y me queda el límite inferior, la estación 1, 10%, la estación 2, el 80%, la estación 3, el 10%. La suma de esto suma 100. Aquí lo pueden corroborar haciendo una tablita así como está de 10, 20, 30, aquí a la par. Y entonces ustedes vienen aquí y van, como estas son medidas de, ustedes lo que van a determinar es la posición, ¿verdad? Entonces, aquí van a determinar la posición 10, que es lo alcanzado, y en este caso fue superado por 90. Entonces van a buscar el percentil 90. Y ahí está. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? ¿Le tomaron foto? ¿Quieren que le suba, que les baje? Clic, ¿será que podría subir en la fórmula anterior? Con mucho gusto. ¿Aquí?
Sí, ahora para la resolución, para la Mire, resolución de eso, ¿en qué parte está el otro lado? Nico? Es que me perdí porque estaba tratando de entender el anterior inciso. todo esto viene a, a caer a esta tabla. Los datos los extrae de aquí. En el caso de la número, o sea, es lo mismo que está haciendo aquí, solo que aquí en la D va a ubicar usted 2 posiciones. En la pregunta A, usted ubicó la posición 30 y desarrolló la fórmula conforme a la tabla que ya vio. La pregunta B está desarrollando la posición 65. Esta es otra forma de pedirlo donde de una vez nos dan el primer paso. Y aquí está desarrollando la posición 19.5. Y en esta pregunta, usted va a dividir el pastel en 3. Va a dejar una parte central y va a ubicar 2 perceptiles. En este caso, casualmente ubica los 2 perceptiles de la primera pregunta. Por eso es que la licenciada les dejó el ejercicio que les mostré para que prueben con otros números. Pero aquí usted lo que va a hacer es ubicar el perceptil 30, que va a ser su D3, que está aquí. Es la estación 3, o delta 1, como usted quiera llamarlo. Y va a ubicar el perceptil 70. O sea que este aquí va a ubicar, perdón, en la estación 1, rectificando, va a ubicar el perceptil 30, que es el 30%. Y lo superado es el perceptil 70, que es la estación 2 y 3. Eso es lo que va a ubicar con estas fórmulas. Solo es de sustituir datos. ¿Alguien más que quiera tomarle fotos? ¿Le subo, le bajo? ¿Todos tomaron fotos? ¿Ya todos me llenaron la asistencia, compañeros? Sí, licenciado. Yo, gracias. ¿Puede bajar, licenciado? Con mucho gusto ahorita. Denme un momentito. Solo les estoy tomando una foto. Que salgan guapos, Ok. Espérenme. Dígame si miran la pantalla ahí. ¿Que se está moviendo o no? Sí. Ok. ¿Dónde quiere que? ¿Ahí o en el ejemplo anterior? ¿Aquí tal vez? Sí, Lick, ahí. Gracias. Ok. Aquí es lo mismo que les decía yo. Tienen un 100%. Van a distribuir en la estación 2, en la posición 2, en delta 2, como quieran llamarlo, el 80%, que va a ser el centro. Entonces, 100 menos 80 es el 20%. Como tiene que tener un primer nivel y un techo, por decirlo así, lo divide entre 2. Y lo que usted alcanzó en este caso solo va a ser el 10% y fue superado por el 90%. Entonces aquí va a ubicar con fórmulas, así como en el ejercicio anterior, el percentil 10 y el percentil 90. Siempre de la tabla que ya hicimos desde un principio. ¿Alguna otra duda, sugerencia, comentario, reclamo? Sé que digamos que sería la otra forma, la veo más fácil, la que puso ahorita anteriormente, Lick, que 100 menos del 80, en este caso como en el ejercicio nos están diciendo que sería el 40, yo lo restaría, digamos, y ya Exactamente. empiezo a identificar. Ah, sí, Esa es la entendí con primera la otra tabla, porque la primera no entendí, la segunda ya entendí. Y en la primera le estoy diciendo que son medidas de posición. Aquí no son medidas de tendencia, son medidas de posición. Usted va a agarrar una pizza y va a posesionar donde va a hacer sus cortes.
En este caso, le están diciendo que de la pizza va a dejar el 40% en medio. Y va a, obvio, si entonces viene usted y dice, tengo el 100% de la pizza, menos el 40% que me están pidiendo que deje en medio, me queda un 60%, pero como quieran que lo deje de una forma en el centro, tengo que tener dos orillas, ¿verdad? Entonces, este 60 lo parto dentro de 2. Entonces, si yo tuviera aquí mi pizza, tengo 30, 30 y 40 en medio, que digamos que más o menos es lo que quiere decir esta gráfica. Todo viene en relación a la primera tabla. Usted alcanzó el 30% y fue superado por el 70%. 70 más 100 son 70 más 30 son 100%. Entonces, este 100% le están pidiendo que 40 los deje distribuidos centralmente. Entonces, usted va a venir y va a poner 30 aquí, 30 arriba y en medio le quedan 40. Y le divide todo en 10, 10, 10, 10 para que le sea más fácil. Y solo por comparar, lo que le pusimos aquí, 10, 20, 30, 40, 50, así en porcentajes. Entonces, usted ya teniendo este análisis, dice, bueno, yo necesito ubicar el percentil 30, o sea, la posición 30 y el percentil 70. Entonces, ya una vez identificado eso, viene y solo desarrolla las fórmulas. Percentil 30 y percentil 70. Sí, pero ahí el percentil 70 usted lo puso porque en el primer inciso nos indicaron el valor de las ventas que es superado por el 70%, por eso es que puso el 70. Exactamente, compañera, es lo que yo les decía al principio. Así va a venir un problema en el parcial, fijo. Les van a poner una tablita a medio comenzar y un montón de datos, o tal vez si tienen suerte la tablita a medio comenzar y ya los datos metidos en la tablita, y les van a tirar 5, 6, 7 problemas. Y ahí va a ir mix, moda, va a ir la media, va a ir los percentil. Yo pienso que van a ser dos problemas, uno con medidas de tendencia y otro con medidas de posición, porque no tan fácil puede mezclar. Pero así como lo mira aquí, así le va a venir, eso es fijo. Entonces, todos los datos los saca del principio. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? O sea que digamos que nuestro tip, si nos hubiera dado el 80%, tendrías que poner en el otro el 80% y haciendo esas mismas fórmulas de arriba, ¿verdad? Ya podríamos poner el percentil 70 y el percentil 30. Sí, mira pues, en el caso del D, aquí ya está planteado, solo para que sustituya valores, así como lo hicimos en el inciso A. Todo viene de aquí. Ahora, en este que sería otro inciso, digámoslo así, aquí solo les pusimos el análisis, pero esto lo tendría que haber hecho usted. Y como usted dice, del 100 me están pidiendo que deje el 80% en medio, entonces resto 100 menos 80 es 20. Y como son 2, tengo que partirlo en 2 y dejo abajo 10 y arriba 10. Entonces yo aquí, como es un supuesto, ¿verdad? Aquí sí ya no tiene tanta relación en cuanto al 70-30, sino que aquí ya nos varió. Solo el 10%, alcanzamos el 10% y fuimos superados por un 90%. Y mire, perdone que le interrumpa, pero estaba viendo también en el laboratorio y tal vez se me dificultó ahorita que me hice bolas, en donde cabal en un punto dice calcular el valor de venta que es alcanzado por el 50% de los casos, pero entre paréntesis pusieron mediana. Es ahí donde mi duda es, ¿será que solo calculamos la mediana en la tabla o tenemos que sacar ese percentil y la mediana? En este caso, si no le está hablando de posiciones, tiene que sacar la mediana. O sea que ahí entre paréntesis cabal dice en el laboratorio mediana después de toda la información que nos dio, digamos, se lo voy a leer. Dice
calcular el valor de venta que es alcanzado por el 50% de los casos y entre paréntesis, mediana. ¿Y qué más datos le da? Solo ese sería el inciso que nos solicita, digamos, el C, y ya después serían otros, pero ya hay que calcular la moda, ya esto ya con los otros dos incisos sería el percentil, ¿sí? Pero en el mismo ejercicio le está mezclando Sí, percentiles y medidas, ajá, o sea, medidas de sí, tendencia y medidas de... sí, en el mismo ejercicio, porque cabal en el inciso C del laboratorio 4 dice cabal, calcular el valor de venta que es alcanzado por el 50% de los casos y entre paréntesis, mediana. Si no existiera el paréntesis, yo le juro que yo calcularía como medida de posición o medida de tendencia. Entonces, digamos que si yo lo calculé por mediana, estaría bien. Yo porque como está en paréntesis mediana, entonces ya es mediana. Es que así es. Mira, pues aquí el enunciado o laboratorio es lo que manda, ¿ya? Entonces, si el laboratorio le dice mediana, es una medida de tendencia. Si no le dicen nada, es una medida de posición. Eso tiene que tenerlo muy claro. Pero en su hoja de dudas, ténganla presente. Cuando esté la licenciada, se lo preguntamos. Porque el que hace los laboratorios es nuestro querido director. Y a veces ellos, por tal de complicar el asunto, revuelven las cosas y en verdad que los revuelven. Entonces, hay que preguntarle a la licenciada si nos vienen así, o sea, usted le va a decir así directamente, disculpe licenciada, tengo esta duda en tal laboratorio, si me viene un problema así en el examen, ¿qué tengo que hacer, va? Porque si no dijera mediana, yo hubiera calculado medida de posición. No sé si... Gracias. Uy. Bueno, ok. Entonces, no sé si hay alguna duda, si no, damos por terminada la clase del día de hoy. No tengo, no sé si la licenciada va a estar mañana, pero mañana nos toca. Al final exactamente no sé si nos va a tocar porque el 13 es el aniversario de la facultad y están bien, el 12, perdón, y están viendo un montón de actividades. Pero hasta el momento, hasta el día de hoy, tengo yo entendido que 100% tenemos clase el día de mañana, que nos toca. Entonces, ¿hay alguna otra duda? ¿Algo en que yo les pueda servir? ¿Le tomaron foto a todo? Si no, ustedes me dicen dónde se los pongo, yo se los pongo. O ahí estamos. Licenciado, yo solo le quería consultar por qué medio le puedo solicitar el libro a su persona. En el chat usted está en el chat, ¿verdad? En el chat de WhatsApp. Yo creo que sí, ahorita voy a revisar. Más si no, intégrese. Está en grupo, ¿verdad? Ya tiene su grupo, ya tiene su acceso a Classroom. En Classroom está toda la información menos el libro. En el libro usted le dice ahí que le compartan el libro, todos los compañeros yo creo que ya lo tienen, entonces lo pueden compartir y si no, yo se lo busco y se lo comparto. Pero si no está en el grupo, no estamos haciendo nada, ¿verdad? ¿Ya verificó si está en el grupo, compañero? No, licenciado, yo ahorita que estoy viendo creo que no estoy. Solo en mi grupo en el grupo que tenemos hecho nada más. Ok, y es vital que esté en el chat del salón porque para estas cositas es donde yo les comparto también información y se va enterando de todo lo que tiene que enterarse. Ahorita aquí en Meet le voy a poner el enlace del chat del salón
para que se conecte. Sí, licenciado, ahorita acabo de ver y sí estoy en el grupo, gracias. Ah, bueno, entonces solo pida ahí el libro y si no, yo ahorita se lo busco y lo comparto en el chat. Ya todos me llenaron, ya todos llenaron la asistencia, compañeros. Ya, Lick, ya llenamos. Muy bien, entonces ya tomaron todos foto, nota, porque hoy no va a haber nada más. Entonces, si estamos, entonces los miro el día de mañana y esperemos en Dios que esté la licenciada y así podemos solventar las dudas que nos queden. Muy bien, entonces que pasen feliz.